Vengo de Argentina, de la, yo no sé si es la sexta edición de la Escuela Latinoamericana de Educación, Neurociencias y Cognición. Y es la tercera o cuarta vez que veo gente que está tratando justamente de definir qué es enseñar. Y de hecho hay un investigador israelí que se llama Sidney Strauss, que alguna vez vino al Uruguay hace unos años, que propone que la capacidad de enseñar es casi como un instinto, ¿no? Que los humanos tenemos eso como algo muy instintivo. Hay sí una discusión de si otras especies son capaces de enseñar o no, y hay un grupo argentino que está haciendo unas cosas muy impresionantes, haciendo lo que decía Felipe, que es investigando con seres humanos, con niños, y cómo los niños muy chicos son capaces de enseñarles a otros muchas cosas que, de maneras no muy distintas a nuestra... no muy distintas a como lo hacemos nosotros, pero después obviamente nosotros sofisticamos en la enseñanza, y que podría ser muy interesante para tratar de implementar el sistema educativo nuestro, o sea, para hacer algo como un experimento, algo que podría ser muy congruente con el, muy poco disruptivo del ambiente escolar. Esto es, hacer actividades y ver cómo los niños enseñan y tomar notas de esas cosas. Y realmente hacer estas cosas en un formato, perdón, que no puedo hablar Hay un mito de sí, no tengo multitasking, no existe el multitasking. Bueno, y ahora cómo vamos para atrás. Ahí va. Dale, entonces después, no se extrañe que en una semana yo haga venir a la doctora Cecilia Calero de Argentina a dar una charla de esto que tiene unos resultados muy interesantes para contar justamente del aprendizaje, sobre todo de la enseñanza y qué efectos de aprendizaje produce cuando la enseñanza es hecha por cualquier persona. Bien, yo titulé mi charla algo así como el cerebro y la naturaleza del aprendizaje, y la idea de esto, aparte de los ejemplos, es hablar un poco de algunas cosas de las que ya habló Felipe. Yo pensaba mientras él hablaba, bueno, el hilamiento de estas cosas puede ser complejo, y de hecho la separación que él hizo en temas bien establecidos, temas razonables pero todavía no temas de final, y temas que son mitos, es bastante, bastante aceptada, pero a veces hay que tener cuidado cuando navegamos qué es lo que queremos decir. Lo digo esto porque yo voy a hablar del cerebro también, y puede parecer que en algún momento estoy siendo muy localista o muy esto. Siempre recuerden lo que dijo Felipe, que está bien. Yo voy a ir navegando por ahí. Cuando nosotros pensamos en las teorías de cómo es la mente humana, tenemos como dos posiciones muy extremas. Una posición que podemos asociar al empirismo, que es, digamos, por ejemplo, ahí tenemos uno de sus exponentes más importantes, como es Locke, que decía, bueno, todo, como dice ahí, ¿de dónde vienen las ideas a nuestra mente? Y dice, bueno, hay una sola palabra, la experiencia. Todo lo que está en nuestro conocimiento estuvo en los sentidos. Entonces esa es una posición muy fuerte, somos tabulas rasas, de hecho lo pone casi como que de partida, y es una tabula rasa que la cultura tiene que llenar. La otra posición extrema es asociada a, por ejemplo, Descartes, que decía, bueno, en realidad llegamos a conocer esas ideas por el poder de nuestra propia inteligencia natural, sin ningún tipo de experiencia sensorial. Todas las verdades geométricas, es interesante el vínculo con la matemática, son de ese tipo, no solo las más obvias, sino todas las demás. Entonces esas son como posiciones extremas, y no son, si bien uno puede situar esto en algo bastante reciente desde el punto de vista de la filogenia humana, como dice Borges por ahí, citando a otros, a Cólera en particular, todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. En el fondo esa es la misma discusión, el empirismo versus racionalismo, las ideas que vienen de nuestra constitución. Ahí habría que hacer varias digresiones filosóficas, y yo no soy filósofo. Las ideas que están en el ambiente, digamos, diría Platón, Descartes es parte de la naturaleza humana, y esto es puramente aprendido. Y entre esas dos extremos ha navegado un poco la historia de la psicología y de las ciencias del aprendizaje. Si uno piensa, por ejemplo, en el conductismo del principio del siglo XX, es fuertemente espirista. La mente es casi vacía, solo hay unos mecanismos generales de aprendizaje. Si uno agarra a Galton o gente más vinculada a la eugenesia, diría, bueno, todo ya está prefigurado en nuestros genes. Ni una cosa ni la otra. Yo voy a tratar, esto que dice es un poco críptico, el objetivo de la charla es contar un poco por qué pienso que nuestra teoría dice esto, y después voy a tratar de hilvanar
con la educación porque eso me parece importante. En particular lo que dice ahí es que tenemos diferentes estructuras en el cerebro que, utilizando un conjunto pequeño de cambios, o sea, lo que decía hoy Felipe, de las células en el fondo son todas las mismas y cómo cambian son todas parecidas, pero cómo esas combinaciones de cambios ocurren en distintas zonas del cerebro nos posibilitan aprender de forma diferente. Entonces no hay una sola forma de aprender, no existe una forma general de aprender todas las cosas. No porque las células hagan cosas distintas, sino porque distintas maneras de funcionar, de modos de funcionar el cerebro, dan distintas maneras de aprender. Y uno puede hacer como una especie de marcar una especie de tanteador, que yo puse un poco demagógicamente igualado para no meterme en líos, que es hacer a lo largo de lo que sabemos de cómo funciona el cerebro, qué son puntos para el racionalismo, qué son puntos para el empirismo. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí las estructuras del cerebro, si bien como dice Felipe, son todas como caras, también las caras son todas tienen, salvo que uno tenga un problema, en particular, dos ojos, la nariz, la boca, la ceja, los pómulos, ese tipo de cosas están. En el cerebro lo que tenemos son las circunvoluciones y los surcos, y tenemos los hemisferios cerebrales, que son todos muy parecidos entre todos, unos y el izquierdo y el derecho no son iguales y soportan funciones distintas. Además, tenemos redes, como se muestra ahí, redes de funcionamiento cerebral que involucran distintas partes, sobre todo cuando uno tiene que procesar distintos tipos de información, y eso es común en todo, y eso es lo que es la base de los estudios. Si nosotros, si esto fuera totalmente aleatorio, tendríamos que estudiar el cerebro de otra manera. Capaz que mañana alguien muestra que es totalmente aleatorio, pero hasta ahora hasta lo que sabemos hoy, estas cosas son comunes. Y lo que tenemos acá es ese conexionado general, y estoy hablando de un nivel de resolución que permite tanto lo que yo estoy diciendo como lo que decía Felipe recién de las distintas caras. Ese conexionado también tenemos formas de conexión de las distintas zonas del cerebro que son hijas del desarrollo neurobiológico. Punto 1 a 0, racionalismo. Claro, existe la plasticidad, y esa es la palabra. Yo hace unos días estaba discutiendo con esta gente, bueno, la plasticidad a veces los neurobiólogos lo usamos demasiado, la regamos por todos lados, ¿no? Plasticidad no es una cosa, hay muchas formas y muchos subdominios de la plasticidad, entonces hablar de la plasticidad a veces puede ser engañoso. Pero existen mecanismos que, partiendo del nivel celular, a nivel de lo que pasa en el citoplasma, alteran la estructura del cerebro, eso altera la función, digamos, cómo se activan las redes cerebrales, y eso determina ciertas acciones cognitivas. Pero a su turno, bueno, quedó chica la figura, eso es una ciudad. El ambiente influye sobre cómo uno toma decisiones, y eso afecta cómo funciona el cerebro, lo que afecta la expresión de los genes, lo que termina afectando la estructura, lo que termina afectando la función, lo que termina afectando la cognición, y además hay efectos, bueno, de las acciones de los humanos sobre el medio ambiente y del medio ambiente incluso directamente sobre el sistema celular. ¿Esto qué quiero decir? El cerebro, como decía recién Felipe, no es una cosa, es distinto a cómo concebimos las máquinas que hacen algo parecido en algún sentido del cerebro, que es algo como rígido, que tiene una estructura fija que no se puede cambiar. Existe la plasticidad. Y de hecho, como uno podría hablar como de tres tipos de cambios en el cerebro. Digamos, los cambios más del desarrollo, esos que nos dan esa estructura que es común, que son cambios plásticos en una etapa del desarrollo, y que básicamente, salvo insultos muy graves al sistema nervioso, se genera igual. Entonces esta estructura de dos hemisferios con estas circunvoluciones, surcos, etc., eso sale de justamente estos planes de desarrollo que son bastante robustos frente al medio ambiente. Después existe algo así como estímulos adecuados para ciertos periodos. Entonces, por ejemplo, el desarrollo del sistema visual requiere cierta experiencia postnatal temprana en nosotros, que mejora, de alguna manera, posibilita el desarrollo. Entonces, se requieren cierto tipo de experiencias. Con el lenguaje, si bien antes pensábamos que teníamos periodos críticos de fierro, está claro que es mucho más fácil aprender la primera lengua, ¿no? Y no imaginemos ahora las dos lenguas. La primera lengua, si uno no la adquiere antes de la pubertad, es mucho más complejo. Ha cambiado algunas visiones recientes porque se decía antes que, bueno, que después de la pubertad uno no podía aprender una segunda lengua de ninguna manera, y hay gente que, si uno equipara su inmersión en el lenguaje con la de un niño, adquiere algo que los vuelve realmente indistinguibles. Estamos dándonos cuenta que hay gente que es capaz de traspasar esos límites firmes de los
supuestos periodos críticos, que ya no se llaman críticos y ya no se llaman sensibles por eso mismo. Son periodos de presunta mayor plasticidad, pero no necesariamente cerrados. Aunque bueno, hay toda una discusión, como decía Felipe, hay una discusión exactamente qué quiere decir periodo crítico y sensible. Hay unos experimentos muy bonitos en la neurociencia, por ejemplo, de cómo las lechuzas que forman un mapa facial a partir del sonido, y que si no se entrenan no lo aprenden, pero que después uno las puede entrenar de una manera especial y sí lo aprenden. Lo cual muestra que a veces después de los periodos críticos se puede aprender de alguna manera. Y lo otro es, hay una plasticidad y cambios que son de las experiencias individuales, las que nos dan, arriba del desarrollo biológico particular que uno haya tenido, nos dan también nuestras particularidades, nuestras memorias, nuestros recuerdos, lo que sabemos, lo que no sabemos, nuestras expectativas, etc. Esos son 3 niveles de plasticidad que funcionan y que de alguna manera igualan la plasticidad. Pero también están los genes, y estos son datos interesantes. Esto es una cosa muy... Siempre ha sido muy polémico el tema de la genética, la cognición y el cerebro. Muy polémico porque ha sido muy mal utilizado. Y entonces uno tiene el riesgo de o irse para un lado o irse para el otro. Ahí lo que está mostrado es la prevalencia de la esquizofrenia en distintas personas. Por ejemplo, allá arriba en negro dice población general, 1%. Primos directos de un afectado, 2%, tíos, 2%, sobrinos 4%, nietos 5%, bueno, y así sigue. Y es muy interesante lo que dice gemelos idénticos 48%, gemelos no idénticos, digamos, lo que llamamos mesizos 17%. Lo cual es muy interesante, nos está hablando que hay un componente genético muy fuerte, por ejemplo en esto, pero no solo en patologías, también en, por ejemplo, medidas de la personalidad. Hay un componente genético muy fuerte que anda siempre en estos, cuando uno hace estas medidas, anda en estos rangos de mitad de la variación. Y lo interesante es que muchas veces el resto de las cosas es algo del medio ambiente, pero no siquiera es crecer en la misma familia. Por ejemplo, en la personalidad, el crecer en la misma familia no explica mucho de la personalidad, explica un 5%. El 40 y pico los genes y el otro no sabemos. Creo que nadie sabe qué es lo que pasa con el desarrollo de la personalidad en esa variedad. Entonces, a lo que voy es, existen, y cada vez con las técnicas moleculares y genética más modernas se pueden mapear, muchos genes que están involucrados en muchas de las cosas que llamamos cognitivas. O sea, hay una base, por ejemplo, genética para la dislexia, hay una base genética para ciertas habilidades. Lo que no es una condena, ¿no? Esto es un detalle muy interesante que hay que pensar. Si nosotros vemos gente con lentes acá, puede haber niños que sean recién nacidos y que se vuelvan miopes con un defecto genético, y a nadie le importa, le pones lentes y el niño sigue para adelante. Bueno, hay que pensar que quizás podemos hacer con estas cosas lo mismo. Lo que está mal es usar la genética contra la gente. Ignorarla también es usarla contra la gente en algún sentido. Pero bueno, eso es otra discusión que algún día vamos a tener que dar mejor. Y lo último es que existe la genética, pero existe la epigenética. Esta es una palabra muy de moda ahora. Porque bueno, los genes son pedazos de ADN en el fondo. Pero lo que importa de los genes es cuando se expresan o cuando se dejan de expresar. Y eso tiene que ver, entre muchas otras cosas, en las ciertas señales químicas que se le ponen en la cadena de ADN. Eso está bien, eso es un negocio usual, podría ser bioquímico usual, lo estándar. Pero hay unos resultados muy curiosos que, por ejemplo, muestran que uno entrena a una rata a no querer ciertas comidas que tienen ciertos olores porque le dan un shock eléctrico. Estas cosas que hacen los experimentadores, un poco cruentas. Entonces, eso está bien, eso pasa. Eso de alguna manera impacta también sobre la genética del animal. Eso también es estándar, pero lo que no es estándar es que las hijas de esas ratas también tienen, sin pasar por la experiencia, un condicionamiento que les da cierta aversión a esas comidas. Eso es muy llamativo. Y eso es una de las cosas de la epigenética que ha llamado la atención. Hay cosas que parecen, lo digo con comillas y muchas comillas, pónganle todas las que quieran, la marquiana, la herencia de los caracteres adquiridos. Bueno, el lamarquismo, sí. El lamarquismo no es exactamente la herencia de los caracteres adquiridos, que lo requiere porque precisa más cosas, pero es la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Funciona para qué? Para todo. Bueno, eso es un tema enorme en la biología actual y es un tema de mucha importancia que seguramente va a tener un impacto. Entonces acá es donde yo termino con el 2-2. Empate, estamos contentos, sacamos el punto, la remamos después. En todo caso, esto nos muestra que precisamos como una mejor teoría de cómo funciona el cerebro. Tenemos componentes biológicamente determinados, componentes que dependen del medio ambiente, componentes que dependen de cosas que no sabemos muy bien que están en el medio ambiente, pero que son.
Y claro, uno puede tener esa cosa un poco, es una suma del medio ambiente con la biología, pero eso tampoco sirve, porque eso es casi como decir, y bueno, yo qué sé, todo, pero eso tampoco sirve. Y que entonces, me parece que una mejor teoría es tratar de entender las bases biológicas de cómo aprendemos y cómo podemos captar el ambiente. A ver si me explico un poco mejor. Entonces, sabemos que no nacemos sabiendo, tampoco somos tábulas rasas. Entonces nuestro cerebro es como una gran red de subredes, cada una con sus circuitos, y cada una de esas subredes tiene alguna función de procesamiento. Hoy Felipe decía, no hay una zona del cerebro que haga una cosa. No hay una zona, no tenemos más en la frenología, la zona del amor, la zona de no sé qué, aunque a veces, si uno mira la prensa que populariza los resultados de la imagenología, pareciera decir, encontraron el gen del amor, y el gen estaba asociado a una cosa que es la zona del amor que se prende en la cabeza. No, eso no funciona, pero sí funciona que hay ciertas zonas del cerebro que procesan cierto tipo de información diferente. Entonces, claro, la actividad colectiva de esas zonas son las que determinan lo que está haciendo el cerebro cognitivamente. Por eso se funciona como un todo. Funciona como un todo porque estamos intercambiando distintas cosas. El cerebro no es un todo totipotente, pero no funciona aisladamente, tiene que combinar esas distintas partes. Entonces, aprender es justamente movilizar diferencialmente esas redes, registrando, recordando lo que sirve. Esto parece un cuentito, en el fondo hasta ahora lo es, pero es como una forma de decir, bueno, no sé cuánto tiempo más tengo, pues, ¿cómo voy a decir? No, va bien. ¿Sí? ¿Cuánto tengo más o menos? Ponele 20 minutos. Bien. Bien. Y una cosa que quería decir que es importante, capaz que nos acerca un poco a lo que me interesaba más, que es que el cerebro absorbe datos, los utiliza. De hecho, nuestras teorías computacionales de cómo funciona el cerebro, esa máquina que le acaba de ganar a un campeón de Go, se inspira en ciertos aspectos de la biología, pero sobre todo en uno de esos aspectos que es experiencia. O sea, esas máquinas se entrenan en un montón de datos y partidas. Y no hay ninguna máquina de estas medias inteligentes, que igual son mucho menos inteligentes que nosotros, que son para cosas así, pero no hay ninguna de esas que lo haga con un gran algoritmo maravilloso que alguien diseñó en su casa. Tiene que aprender de la experiencia. Entonces hay una parte que es adquirir datos. Nosotros, para hacer cosas, el especialista en algo, en tocar el piano, en jugar al ajedrez, en escribir novelas, lo que sea, en cocinar, tiene una gran cantidad de datos. Ustedes cuando van a cocinar y saben que esto de la receta no lo van a usar, porque de última ya saben que no es importante. Todas esas cosas es experiencia. Y la experiencia es muy importante, pero no está colgada como una especie de catálogo de cosas que están en la cabeza, están asimiladas, mezcladas, como si Felipe uno no se acuerda de dónde sacó tal dato y tal cosa, pero tiene esa intuición grabada en algún lado que aprendió, que dice, bueno, sí, acá no tengo que ponerle la cúrcuma y puedo andar bien la comida. Siempre pasa que uno le pide cúrcuma en la receta y no. Entonces, ya que dije asimilar ahí, dije, bueno, pero esto hace acordar asimilar igual Piaget, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si uno hace esta versión algo lavada de Piaget, es decir, uno de los problemas de los constructivistas es que es lo que se dice acerca de ellos más que lo que ellos dijeron, pero tomamos esta versión algo lavada de Piaget, digamos, bueno, por ejemplo, partiendo en una etapa sensorio-motriz, uno tiene que adquirir una especie de generar esquemas de interacción con el mundo, lo que le permite aprender nuevas cosas y transitar hacia la nueva fase, ¿no? Para decirlo de una manera un poco rápida. Entonces, de ahí sale un poco la teoría de Piaget de que los niños van pasando por etapas y cada vez van generando estructuras más complejas en su mente que les permite, bueno, llegar a una etapa adulta en donde ya manejan un nivel de abstracción que es el nivel del aula. Por ejemplo, en esta visión los niños precisan desarrollar, como dice él, la noción de objeto a partir de su interacción con el mundo. Los niños no ven objetos, decía Piaget, o Popper, me acuerdo de una cita de Popper, pero Popper trabajaba con Piaget, no ven objetos, tienen una especie de gran confusión y después de su interacción sensorio-motriz que llegan al objeto. Bueno, y lo mismo con el número. Bueno, la noción de objeto es una, pero después tenemos que generar conjuntos de objetos y después vienen seriaciones y no sé qué, y ahí llegamos al número. Desde los años 80 hay una gran cantidad de resultados experimentales que dicen, bueno, estos parecen ser así. Y no me voy a meter con los objetos, que son buenísimas. Hay resultados de Lisa Feigenson del año pasado, con niñitos de 10 meses, un año, que son muy interesantes, porque muestran
qué saben los niños y para qué usan ese conocimiento que tienen. Pero yo voy a hablar de los números. Antes de empezar a decir, voy a hablar no todos los números. La matemática, yo pongo el título matemáticas, eso es un poco atrevido. La matemática es una creación cultural compleja que tiene toca muchos dominios cognitivos. No estamos hablando de la matemática, no. Y por esa misma razón tampoco se puede decir los hombres son mejores que las mujeres para matemáticas. Puede ser que los hombres tengan algo más favorable en algún dominio cognitivo, por ejemplo, de rotación espacial mental, fantástico. Pero la matemática es muchas cosas. Y también vi una charla ahora en Argentina sobre esos puntos, son puntos muy delicados. Y a veces estas cosas se usan políticamente con cuidado. Hay mucho sobre esa literatura, hay diferencias en el cerebro de los hombres y las mujeres, pero no son las que todos pensamos. Pero bueno, hecho esa paréntesis, sigo. Sí, porque si no ya uno va esquivando el campo minado. Entonces, por eso, a ver, este es un viejo artículo que a mí me encanta. Es un artículo de Jacques Meller y Thomas Berg. Jacques Meller es un argentino, bueno, nació en Barcelona, pero es argentino, vivió mucho tiempo en Argentina, entonces estudió con Piaget y a raíz de esto se peleó con Piaget. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Bueno, ahí lo que está mostrado en ABC, a la izquierda, es un ejemplo de los materiales que se utilizan para un típico ejemplo de conservación. Le pone un niño de, digamos, algo así como 3 años y pico, 4 años. Dicen, bueno, a ver, mirá, uno se puede hacer con vasos y botellas, o con piedritas, y en este caso eran con bolitas de arcilla. ¿En cuál hilera hay más? Le dicen mirándola, y el niño dice, no, están iguales. Entonces después el investigador lo que puede hacer, no es el caso de B, y esa es la discusión por donde entra Piaget, pero lo que hace Piaget es decir, bueno, yo espacio, digo, separo una de las hileras y le pregunto al niño, y bueno, ¿y ahora cuál hay más? Y el niño tiende a señalar la idea que hay más. Entonces ahí Piaget dice, los niños no conservan, no tienen la conservación de la cantidad. Lo que hacen Meller y Weber es no exactamente una pregunta de conservación, sino que tratan de confundir al niño con distintas cantidades y con distintos espaciamientos. Por ejemplo, miren en la B, por ejemplo en la B tienen 4 arriba y tienen 6 abajo, pero los 6 están más juntitos, y al revés, en la C tienen 4 puntitos y 6 espaciados abajo. Y entonces es muy divertido que cuando le hacen la pregunta, y lo que está en la gráfica de barras, son de 2 meses 4 años a 2 meses 7 años, de 2 meses 8 años a 2 11, bla bla bla, 3 años y pico, 4 años y pico, etc. Cuando lo hacen con arcilla, le preguntan a los niños, y bueno, cada vez le invocan menos. Incluso es interesante que los niños chicos son capaces de conservar. A trae que le interesa a la gente. Bueno, ¿por qué? Porque tengo que... no sé si a la gente o a mí. Una cosa interesante que hacían Meller y Weber es, estaba bien, en vez de decirme dónde hay más, te pongo pelotitas estas de M&M, chocolatitos, y agarrá la que quieras. Y ahí le erraban bastante bien a los chiquititos. Entonces ahí lo que dicen, bueno, empieza una línea de trabajo. La polémica fue tan violenta que Piaget le prohibió a Meller entrar a su laboratorio. Estos años, fines de los años 60. Pero ahí a los años 70 y 80 empieza una serie de cuestionamientos a la visión de Piaget que tienen que ver con la noción de conservación, con la noción de objeto, la noción de número, en donde el ataque viene del lado del innatismo. Es decir, bueno, hay algo en nuestra mente que nos favorece para aprender los números y que está muy temprano. Y esto creo que todos lo vieron, pero si no lo vieron, se los voy a mostrar. Lo vieron si lo vieron en la charla de Maiche, en las charlas TED. Pero esto es un video del laboratorio de Elisa Beltrán. Y lo que ven acá son conjuntos de puntos. En un caso varía la cantidad y el área y la disposición, y en otro solo varía el área y la disposición, no varía la cantidad. Y lo que se hace en esos experimentos es, se mira para dónde mira el niño. Y uno registra, la persona que registra lo hace sin saber qué está viendo el niño, entonces uno dice, bueno, ¿para dónde mira? Y lo hace con muchos niños muchas veces. Entonces lo que se ve es que, este es un caso muy notorio, en donde el niño siempre mira, los dos varían. Y se sabe que los niños se aburren cuando las cosas son iguales. Entonces miran, les llama la atención lo que es novedoso. Pero los dos varían. Solo que en este caso de acá, varía el número y en el otro no. Y hay muchos experimentos de este tipo en donde muestran que niños pequeños son capaces de detectar los cambios de numerosidad. Y uno puede descorrelacionar con el área, descorrelacionar con la intensidad, de manera que no sea eso lo que está confundiendo. Y decir, mira, el niño se da cuenta de algo. Y ahí incluso
Hay gente más radical. Este es un trabajo del 2009 del grupo de Elizabeth Peltick. No llegan a leerlo de ahí, pero dice: la edad promedio de los niños era 49 horas. Y entonces ella llega a mostrar, y esto se ha debatido mucho también, que hay sensibilidad a las cantidades, ¿no? Entrar en el diseño de experimento es complicado, pero que sistemáticamente los niños se dan cuenta de cambios en las cantidades. Y que son cantidades, no es el área, no es el color total, es la congruencia entre números. Entonces hay algo de conocimiento numérico en algún sentido que viene ya a las 49 horas, porque a las 6 meses uno puede decir, bueno, ya el niño tiene una experiencia, está bien, puede ser el error con los años, pero algo puede saber. No, de chiquitos tenemos una noción de número. Y incluso, bueno, ya hay de todo un poco. En los años 70 hay gente que logró entrenar a ratas a apretar palanquitas. Entonces, si la rata puede aprender eso, quiere decir que se da cuenta qué cantidad de estímulos tiene que dar. Y esa es una gráfica muy clásica, no voy a entrar. Esta es más divertida. Este es un mono también en el laboratorio de Brano. A ver si ven lo que está haciendo. Entran 6 puntitos, salen 4 y él toca 2. Entra un puntito, entra otro puntito y él elige 2. Siempre tienen que optar entre dos opciones. Hay algunas que parecen muy fáciles, que lo son. Hay otras que no son, no sé si ya pasó capaz. Esa está bastante buena. 3 y 1 a 4 y el mono le da. Y creo que incluso va más rápido que los humanos. O sea, es muy interesante. Entonces esto es un mono entrenado. Y uno puede decir, bueno, esto es un mono que está entrenado, tuvo entrenamiento, ¿qué pasó? Pero para ser entrenado en esto, ¿cómo se da cuenta que es el número que tiene? Se tiene que tener alguna representación mental, que es el número. Y bueno, ahí entra toda esa discusión de, hay cierto componente innato, está lindo el mono, pero vamos a pasarlo, si no, no me da tiempo. Hay cierto componente innato, o digamos, hay cierto componente biológico que nos da la capacidad para calcular cantidades. Aproximadamente, porque por eso eran las curvitas de la rata ciudad espacial. Es aproximado, es lo que se llama el sistema de numeración aproximado. Y de hecho, un neurobiólogo que viene la semana que viene, al Congreso de Neurología en Uruguay, Andreas Schnider, logró registrar en el surco lo que sería homólogo al surco intraparietal en nosotros, que es acá arriba, una zona, y también en neuronas frontales, neuronas que son sensibles en particular a la numerosidad, al número. Hay neuronas que responden mejor al 1, otras al 2, al 3, al 4, con cierto nivel de ruido. Esto nos dice, bueno, hay una cierta biología de esta estructura. O sea, el cálculo de cantidad, que no es la matemática, es el cálculo de cantidad aproximada, tiene algo que ver con una zona del cerebro. Y es reproducible y está siempre igual. Y además, la gente que tiene lesiones en esa zona es la que tiende a tener discalculia. Bueno, calcules es una lesión, que tiene problemas de desarrollo, aunque está menos claro, podría tener discalculia. Entonces, eso nos está hablando que hay una zona que no es la zona de la matemática, no es la zona del cálculo, es una zona que nos permite representar numerosidad. Esta zona también está en humanos, se pueden hacer experimentos de resonancia magnética funcional muy elegantes que nos permiten ver a humanos. Y también encontramos la zona en el surco intraparietal, la zona justamente de la representación numérica aproximada. Y no es lo único que precisamos para la matemática. Esto no es matemática, esto es una partecita de lo que precisamos para la matemática. Hay otra que también es muy interesante. Yo no sé si miren acá, la investigadora está poniendo unas galletitas en un tarrito, pone 2 acá y 1 acá, y hay un bebé de unos 10-12 meses, y el bebé, que le gustan las galletitas, decide para dónde ir. Y uno puede hacer esto con muchos bebés. Muchas veces, aleatorizando todo, para que sea todo. Entonces lo que pasa es que cuando son 1 contra 2 o 2 contra 3, entre 10 y 12 meses de edad, y van arriba del 80% de las veces van al que tiene más. Eso, digo, ¿por qué no van 100? Bueno, también son niños, no hacen siempre lo mismo, ¿no? Se pueden aburrir, pero esto quiere decir que de alguna manera se dan cuenta, mucho más que el azar, que hay más de un lado que del otro. Y esto es otro sistema de magnitudes, y uno puede preguntarse si esto es el mismo que el sistema de numerosidad aproximada, y de hecho no. Si uno hace 3 contra 4, vean esto es 50%, quiere decir que es al azar. Y si uno hace 2 contra 4, que es lo que va a venir en la próxima barra, o sea, esto quiere decir 3 contra 4, bueno, capaz de 3 contra 4
son muy parecidos, entonces ese sistema de numeración aproximada no funciona. Pero en realidad, si uno en vez de hacer eso les hace 2 contra 4, entonces es una separación del doble, que se supone que el sistema de numeración aproximada debería funcionar bien. Bueno, lo que se ve es que tampoco funciona. También lo hacen al azar. ¿Qué es eso? Estaba esperando que apareciera por un video de apareció. También es al azar. Esto quiere decir que este es otro sistema. Es un sistema de tener objetos en la memoria. ¿Cuántos tengo? Había 3, había 4. Eso es lo que se llama subitización, que llaman algunos. Es otra de las capacidades necesarias para el conocimiento matemático, aritmético básico, digamos. Si uno sigue con esto, puede tratar de descomponer la capacidad de aprender la matemática en muchos componentes. Y esto es un esquema algo viejo de Stanislas Dehaene, en donde tenemos componentes vinculados a la identificación de las palabras y los dígitos para números, la representación de cantidades aproximadas, áreas vinculadas a la memoria aritmética y a los conocimientos de algunas operaciones, cuestiones vinculadas a la estrategia del procesamiento y seguramente por acá mismo también el mantenimiento de la información de cuántos objetos hay en la estructura. Pero básicamente lo que esto nos muestra es que tenemos este tipo de... Primero, existen estructuras, cada una de ellas vinculadas a un tipo de función que están biológicamente determinadas y que si las combinamos podemos aprender algo que se llama matemática. Y ya no es algo natural en el sentido de que lo aprendemos porque sí. Lo aprendemos y nos enseñan, porque tenemos que... Justamente la discusión ahora en la psicología es qué es lo que hace conectar las distintas facultades estas vinculadas al aprendizaje de la matemática. Cómo se aprende, cómo se desarrolla. Vamos a pasar rápido el lenguaje porque si no, no me da tiempo para lo último que quiero decir. En el caso del lenguaje, todos saben que voy a hablar de Chomsky. Y entonces hay un antes y después de Chomsky en el estudio del lenguaje. Eso es así, no puede dudar nada. Bueno, Lakoff capaz que lo duda, es un autor que se enojó con Chomsky y dice que no, pero yo creo que hay un antes y un después de Chomsky. Y Chomsky es alguien que dijo: lo que escucha un niño no es suficiente para decidir qué gramática se habla en una lengua, en su comunidad, entonces tiene que saber algo más. En el fondo es el argumento de Platón. Está en la caverna, no sabe lo suficiente, pero igual llega arriba a generalización. Por eso es como, él mismo dice, esto es la lingüística cartesiana. Entonces, al parecer, en esta visión, más que aprender la lengua, parece que activamos la lengua y después aprendemos otras cosas como las palabras, el léxico. Y hay algunas evidencias interesantes que apuntan en ese sentido. Esto es estudios ya bastante clásicos del grupo de Ghislain Dehaene, en donde bebés muy chicos, y ese es el logro técnico del asunto, con bebés muy chicos, uno les pasa en azul cómo responden a una persona hablando, en rojo o amarillo, cómo responden a los mismos sonidos pasados para atrás. Son los mismos sonidos. Lo único que tienen de diferencia es que unos son habla y otros son cosas imposibles en el habla. No hay ningún lenguaje que use los mismos sonidos que nosotros tirados para atrás, porque son difíciles, nadie puede articular así, que es la P. No existe. Entonces no se puede antiarticular la P y por entonces el habla no puede ir para atrás. Entonces el habla es una cosa, es un sonido. Y bueno, lo que se ve es que el procesamiento de lo que es habla y lo que no es habla, aunque sean ambos sonidos, es distinto en el cerebro de un niño recién nacido. No, esto no es recién nacido, estos son creo que 4 meses de edad. Tendría que verificar ahora. Esta gente ha tratado de ir lo más jóvenes posibles y las técnicas ahora con la espectroscopía del infrarrojo cercano permiten ir un poco más cerca del nacimiento. Pero entonces, esto nos muestra que de alguna manera estamos preparados, preconfigurados para aprender un lenguaje. De hecho, si uno mira cuáles son las zonas involucradas en distintas formas de procesamiento, esto también es muy discutido. Hay otro que mañana hace un artículo y dice: no, yo hice un metaanálisis y en realidad este puntito no era acá, está más corrido para allá. Bueno, eso se sigue discutiendo. Pero la idea es encontrar como un conjunto de áreas, sobre todo en el hemisferio dominante para el lenguaje, aunque hay algunas otras en el hemisferio derecho, que están en todas las personas. Entonces tenemos de vuelta estructuras comunes para el procesamiento del lenguaje. Más de algo innato. Esto es clásico, 1971. Los niños se aburren, o digamos se sorprenden, y por ejemplo un bebé cuando se sorprende chupetea más el chupete. Entonces uno puede hacer una medida de lo que se llama succión no nutritiva. Según el propio Jacques Meller, estos trabajos son muy difíciles de hacer. Uno tiene que hacer 800.000 corridas, porque claro, el bebé se aburre o no, y entonces uno tiene que registrar con mucha paciencia para ver si hay una diferencia sistemática. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Les pasa sonidos a un niño recién nacido uruguayo, le pasa sonidos del japonés.
digamos, sonidos que cuando uno los cambia son transiciones fonémicas en el japonés y no en el español. O viceversa. Los niños en el japonés, la R y la L no se marcan como cosas distintas, es lo que todos nos burlamos cuando queremos burlarnos de manera políticamente correcta de la gente. Bueno, entonces todo el mundo hace eso. Bueno, eso es porque en realidad nosotros también tenemos, así que ellos se pueden burlar de nosotros y nadie debería burlarse de nosotros. En fin, no existe la transición fonémica RL en el japonés. Si uno le pasa a una persona, no se da, un japonés adulto, y no se da mucho cuenta cuál es la diferencia. Nos pasa con el inglés todo el tiempo. Me pasó el otro día, dije mint, y quiere decir, era mente, es mint, no sé cómo se dice, pero nadie me entendía. Bueno, en fin, esas cosas pasan. Los niños, sin embargo, cuando uno les pasa las transiciones de otras lenguas, cambian su tasa de chupeteo. Vienen chupeteando así, y de repente le cambias y empiezan a aumentar mucho su tasa de chupeteo en un tiempo. Se dan cuenta que hay algo que es distinto. Entonces uno de esta manera puede ir testeando qué sabe un niño que recién nació al respecto de las transiciones fonémicas de las lenguas. Y pues sabe un montón. Las conoce todas. Y de hecho, ocurre una serie de transiciones, cuando uno, entre los 6 meses y los 12 años, ocurre una serie de transiciones que hacen que el niño norteamericano reconozca mejor, al principio es igual que el japonés. Ambos son iguales, por ejemplo, a reconocer la diferencia de RL. Pero pasados 6 meses más, el niño americano reconoce más la diferencia de RL que el japonés, que la reconoce menos. Aprendimos ahí a reconocer una cosa distinta de la otra. Esto es reversible porque un niño más grande puede aprender la lengua, pero esto nos marca que hay un proceso, tenemos un conocimiento innato, y eso nos permite después pasarnos a otra, digamos, nos permite aprender una cosa nueva. Ya tengo que terminar porque me pasé. Entonces vamos a la lectura. Esto es lo que vamos a ver dos cositas de lectura. La lectura, esto es un esquema que se usa mucho, que es la lectura es como el trenzar el lenguaje con justamente la lectura, la capacidad para decodificar un texto. Eso es leer, es justamente entrelazar la comprensión del lenguaje con la capacidad de decodificar un texto para la lectura y escritura experta en la fluidez y velocidad de la lectura, escritura, buena comprensión, producción de texto. Es interesante que si uno mira cerebralmente qué pasa en la lectura, están todas estas áreas vinculadas al lenguaje, hay unas áreas vinculadas a la producción y procesamiento del sonido, y hay áreas visuales involucradas. Y en particular esta área roja, muy particular, le llaman el área visual de las palabras. Está entre medio de los, digamos, se activa sobre todo entre medio de los objetos y las caras, y es muy particular porque es un área que se conecta con todas las regiones del lenguaje y con todas las regiones del sonido. Si uno mide las conexiones, está muy conectado, es como un hub de conexiones, un lugar de altísima densidad de conexiones. Lo raro es, ¿cómo puede ser esto que nosotros tengamos un área específica? Yo les decía, bueno, hay un área que la biología nos instaló esto para los números, y esto para el lenguaje, y ahora yo vengo con un área de la lectura. Pero si hay algo que no es biológicamente instalado, es la lectura. Nosotros, está bien, ahora se habla de la evolución cercana, no sé qué, pero es imposible que esto sea evolución biológica en los últimos 6.000 años que inventó la lectura. O sea, tenemos un área específica del cerebro vinculada a la lectura, pero que no puede ser biológicamente creada. ¿Qué es eso? Bueno, eso me parece que es una de las claves de los secretos de la relación cultura-neurociencia, que es interesante reflexionar. Nosotros, este es un cerebro humano inflado de cierta manera, ahí tenemos el área de reconocimiento de las palabras. El área homóloga en los monos reconoce objetos y caras. Y aparentemente lo que pasa es que reciclamos eso para aprender a leer. Como dice ahí, esta zona se recicla para leer. Las neuronas se especializan en letras y sus combinaciones y se vuelven menos específicas para otros estímulos. Esto es muy controversial todavía, pero está claro que sí se especializan en esto. Entonces, aprender parece ser reciclar. Las subredes del cerebro se especializan, sí, en ciertas formas de procesamiento de información. La zona visual de las palabras es una zona especializada en detectar finos rasgos. Piensen que, dijo Felipe, que las caras son todas distintas, igual que los cerebros, al revés, dijo. Pero si ustedes miran, en el fondo, esa distinción que hacemos nosotros de las distintas caras es muy fina. Y también da lugar a bromas xenófobas. No, los japoneses no se pueden distinguir. Es mentira, ellos van a decir lo mismo de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que dedicar una gran cantidad de nuestra capacidad de procesamiento para distinguir pequeños rasgos. Y es eso
junto con la conectividad de eso con las zonas del lenguaje que usamos para nombrar las personas, es eso lo que nos permite instalar ahí la capacidad de leer. La cultura instala en facilidades cerebrales que ya están prefiguradas para algunas cosas. Entonces, aprender implica acumular datos de los dominios específicos, enviar la información a las redes adecuadas. Yo tengo que aprender a coordinar pagando buena información, recordar qué es lo que funciona, porque muchas veces no tengo que procesar, sino simplemente recordar. Y entonces, esto nos lleva a dos ideas centrales. Una, no se puede aprender cualquier cosa. Es decir, lo que es humanamente aprendible es un conjunto del universo posible de cosas que uno puede imaginar. Y otra cosa es que tampoco la cultura es cualquier cosa. La cultura es lo que la mente humana puede asimilar, hay una especie de feedback. Nosotros podemos aprender ciertas cosas, la cultura que generamos es de cierto tipo. Eso no quiere decir que no sea infinita, puede ser infinita, pero infinita, digamos, por recursividad. Entonces, cuando uno se pregunta si estamos, y ya termino, si estamos en el, si tenemos como natura o nutura, y yo más bien digo que en realidad lo que tenemos es una máquina poderosa, capaz de aprender muchas cosas, que todavía no sabemos, cuyos límites no conocemos, no es ilimitado, decía Felipe también, pero cuyos límites no conocemos, pero que existen esos límites y que existen ciertas formas de entrarle al procesamiento del cerebro que no son cualquiera y no son de cualquier manera. Entonces, eso me parece que es una de las cosas más importantes. La filosofía quizás siga por otro lado, pero yo creo que la neurociencia y la neurociencia cognitiva están por llegar a una visión que nos permite entender qué tan natural es aprender de ciertas formas y no tanto si es natural aprender o si no es natural aprender. Creo que no tengo más nada que decir. Muchas gracias.